está crítica la situación, en lugares, digamos, no tan fronterizos, más hacia adentro del país, la situación se complica y uno espera que en medio de todo esto las autoridades puedan estar a la altura de lo que se presenta. Ya sabemos la historia de lo que significa en Venezuela este tipo de calamidades, este tipo de situaciones climáticas. Tenemos todos referencia de lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos años y uno entendería, Santi y Valentina, que las autoridades deben estar preparadas para esto. Es la gran pregunta. Las autoridades están en capacidad de poder combatir estos temas. Es un tema que realmente, Santi, hasta hoy uno no tiene la claridad ni la precisión de entender si las autoridades del país están preparadas para evitar este tipo de situaciones trágicas, ¿no? Bueno, sí, un poco complicado evitar el tema de la lluvia. Obviamente la intensidad no depende tanto de las autoridades, pero sí estar pues con los organismos allí atentos y quizás desalojar alguna población o algún poblado o alguna ciudad, si cabe el caso, o evitar construcciones cerca de los ríos, lo que siempre dicen las autoridades de protección civil aquí y en cualquier parte del mundo. No construya cerca de un río, no construya en el cauce del río, trate de estar alejado con el tema de lluvia. O sea, lo básico que a veces las autoridades pues dejan pasar, y cuando vienen las lluvias pues sucede esto que sucede. También ha sucedido aquí en Caracas, no es un tema solamente del interior del país, no es un tema solamente de una montaña, también sucede en las ciudades y en las grandes capitales. Incluso el tema de las lluvias, Octavio y Valentina, la semana pasada lo comentábamos y vamos a tener probablemente en cualquier minuto una entrevista en ese sentido. Ha afectado el cruce de camiones de carga entre Colombia y Venezuela, porque en el estado Táchira también, producto de las lluvias, han afectado las principales carreteras. No todas las carreteras, pero sí por donde pueden circular los camiones, los grandes camiones, las tractomulas, como llaman en Colombia, las gandolas, como llamamos acá en Venezuela, que son de 20.000, 30.000 toneladas. Obviamente no pueden circular por cualquier vía, hay vías pues, que aguante ese peso constante de esa carga, y esas vías principales que tenemos eran 2 o 3 vías, se vieron afectadas la semana pasada por el tema también de las lluvias. Es decir, la lluvia no solamente afecta a la persona o a una población, sino también el desenvolvimiento económico, incluso allí en la frontera, por el tema del corte de la carretera. Y prácticamente siempre ocurre y viene ocurriendo en temporadas de lluvia, algunos años más, algunos años menos, a veces es un tema de sequía, entonces hay otras afectaciones. Pero bueno, es parte de vivir quizás en el trópico lo que ocurre pues, en este lado y sobre todo allí en los Andes venezolanos. Y como comentaba Valentina, también afecta incluso hacia el norte de Santander, a Sevilla del Rosario, por el que es con Colombia, que es ahí la frontera que es invisible para este tipo de casos. Sí, sin duda también se suma ese número de afectaciones y justamente eso quería preguntarte, Santi, si es normal este tipo, digamos, de dimensiones, ya sea de las lluvias o de las afectaciones que deja el fenómeno natural o por el contrario, por la misma situación del cambio climático se ha venido agravando cada vez que se presenta la temporada de lluvias en esa zona. Sí, yo como reportero, Valentina, por muchos años hemos visto en poblaciones de Mérida, por ejemplo, Tobar, por ejemplo, hemos visto que eso ha ocurrido, el Vigía, Garreteras, en Táchira también, sobre todo en el páramo, sobre todo en la parte más alta de estos estados de páramo merideño es donde más afecta, y obviamente va bajando todo el tema hasta el estado Barinas, que quizás es lo más abajo en este caso, que es como la entrada a los Andes venezolanos, como la frontera ahí entre el llano y los Andes venezolanos, que es el estado Barinas. Pero sí, sí, no es primera vez, siempre ocurre, pues hay torrenciales aguaceros, torrenciales lluvias, y vemos cómo ocurre. Hemos visto inundaciones en el llano también, ganado que se pierde o ganado que debe moverse. O sea, el tema de las lluvias es complicado cuando es temporada de lluvia, y si esa temporada es intensa en ese año o hay mayores ondas tropicales, pues es aún peor. Pero no es extrañar, no es algo novedoso ni es algo extraño o raro reportar este tema de las lluvias en este momento, y sobre todo que está comenzó en mayo y va por lo menos hasta octubre, que es la temporada de lluvias acá en Venezuela, y de octubre a mayo es la temporada de sequía, entre comillas. Claro, sobre todo además eso también complica, y es lo que veníamos conversando en el arranque del programa, complica también la situación económica entre Colombia y Venezuela, porque evidentemente en medio de toda esta situación climática, que como bien explicaba Santi, no tiene en principio, digamos, una posibilidad real de combatir, y vuelvo a repetir el término, a la madre naturaleza. El tema está en que en medio de esta situación climática, evidentemente el paso
de este tipo de vehículos de alta carga entre una frontera y la otra se complica y eso retrasa toda la actividad económica, eso retrasa toda la cadena y al final ese es el gran problema porque más allá de toda la estructura y que pueda combatirse o no el tema climático, el tema evidentemente de importación de un lado para el otro, de alimentos, de elementos básicos para la vida, se hace complicado en medio de una situación que se presenta así en la frontera. Es realmente ese es el punto más llamativo de esta situación. Sí, por eso te decía, no es solamente un tema de la persona o de la población allí cerca del río, sino también un tema económico incluso y que afecta, porque incluso también recordar un poco, Octavio, tú lo debes saber, Mérida, Táchira, Barinas son los estados de donde salen mucha cantidad de hortalizas, de vegetales y que distribuyen a buena parte del país. Al estar la carretera afectada, obviamente puede haber cierto retraso en ese sentido también, inundaciones, es una Sí. situación bastante complicada y enredada, pues. Vamos a preguntarle sobre este tema precisamente, Santi, a Vladimir Tovar, representante de transporte de carga del estado Táchira, quien nos va a hablar de lo que está sucediendo evidentemente en medio de este caos y en medio de las lluvias en esa zona. Vladimir, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, bendiciones para todos y gracias por la oportunidad que nos permiten conversar un poco sobre estos temas. Vladimir, ¿cómo está la situación? Porque ustedes manejan ese paso de cargamento entre una frontera y la otra. Entendemos que la situación climática está muy complicada. ¿Qué nos puedes contar sabiendo lo que se presenta hoy en esa región? Bueno, mira, es conocimiento de todos que en los últimos días, últimas semanas, pues han habido fuertes lluvias, bastante pronunciadas y que han afectado varias regiones de la parte andina y la parte occidental de Venezuela, lo cual, por supuesto, pues una de las partes que más afectación tiene incide en el tema de la vialidad. En lo que respecta a la frontera, a la zona de frontera, pues tenemos la comunicación, la conexión con la parte de los llanos centrales hacia el centro del país y la parte hacia la parte andina occidente del país. Esto significa que las rutas en las cuales se desarrolla normalmente el tráfico de carga y principalmente el tráfico de carga del intercambio comercial binacional, pues ha estado de alguna manera afectado la circulación ordinaria tradicional porque el tema de la crecida de los ríos, derrumbes, etcétera, pues se han ido presentando. Es muy importante destacar que ha habido una respuesta inmediata de las distintas autoridades, tanto a nivel de Ministerio de Transporte Nacional, autoridades regionales de las gobernaciones, en el caso de la gobernación del Táchira, y autoridades de orden municipal en lo que en ellos les corresponde. Entonces, ya en el caso de la conexión de Táchira por la vía llama la Troncal 5 hacia la vía El Llano, hacia el centro del país, se ha ido restituyendo normalmente. Comentábamos temprano que entre el viernes y el sábado hubo un transitar aproximadamente de unas 250 unidades de carga que pasaron por esta vía. Vimos en las noticias que hubo algunas inquietudes con respecto a que el paso de la carga, que se hizo la cola, etcétera. Bueno, producto de que había una carga allí represada y que fue saliendo y obviamente pues iba a crear de alguna manera estas colas. Pero la lluvia ha seguido, hay otras regiones como en el estado de Mérida que el día de ayer tuvieron unas fuertes afectaciones. En la ruta nuestra se han hecho reparaciones, se han recuperado vías, ha dado una atención inmediata, pero en temas de lluvia obviamente pues hay una alarma pendiente para que tanto los usuarios de las vías como la reacción de las autoridades para cualquier situación que se presente.
Sí, Vladimir, un poco para entender la situación, en temporada normal, sin lluvias, no sé, por decir algo así, febrero, marzo, por decir un mes del año, ¿cuántos camiones suelen circular hacia Venezuela o hacia Colombia? Y eso cuánto se redujo en este momento por el tema de las lluvias. Bueno, tú sabes que el interconexión en Colombia tiene que en un mes tiene un importante volumen, en otro mes disminuye porque son productos de las estrategias que tienen importadores y exportadores. El tema de abastecimiento, el suministro, desde que ya conocemos por estadísticas de las mismas cámaras binacionales que la relación comercial es un 80-20, lo comentamos la vez pasada, y eso está en el suministro es bastante significativo. Hoy día el comercial siempre se ha generado en un mes con comparación con el otro por encima de 1.000 a 1.300 viajes de unidades de transporte que están representando una flota de transporte de carga venezolano que está alrededor de las 500 unidades que están autorizadas para operar como transporte internacional, recordando que el transporte de carga venezolano es el que principalmente pasa a frontera colombiana a tomar la carga para luego hacer el proceso de exportación en Colombia y luego el proceso de importación en Venezuela. Pero aproximadamente la flota que está disponible está en ese rango de cantidad, entendiendo que hay una movilidad de transporte de carga nacional venezolano que llega hasta frontera, descarga mercancía y la toma transportes de carga que están autorizados para transporte internacional, hacen los cruces de frontera y toman hasta la descarga en Cúcuta y viceversa, el transporte de carga colombiano que mayormente llega hasta Cúcuta, descarga mercancía o pasa hasta la frontera venezolana, a la zona de aduanera venezolana, hace el descargue y luego retornan vacío. Pero esa es la dinámica que se está dando y que en la medida que ha ido mejorando en algunos momentos el clima, pues se va generando la fluidez del movimiento de la carga. Sí, justamente te quería preguntar eso, Vladimir, porque finalmente, más allá de esperar si deja de llover o no, ustedes tienen que mover la carga, finalmente es parte esencial de su trabajo. Además de esperar esos momentos, digamos, de tregua por parte del clima, ¿qué más han tenido que recurrir precisamente para evitar que la carga se pierda o que la carga termine afectada y se demore más en llegar? Ustedes como transportadores, ¿qué alternativas han encontrado para tratar de solucionar este problema y mientras se soluciona por otra parte el tema de lluvias? No, bueno, principalmente es la acción oportuna que están teniendo las autoridades venezolanas para solventar aquellas vías donde se presenta un derrumbe, donde se presenta un daño producto de la crecida de un río, etcétera, y que genera una afectación. Hay una reacción oportuna, inmediata, y eso está facilitando que los pasos se recuperen rápido y haya el transitar de la carga, ¿sí?, debidamente programado. Es decir, las autoridades en zona aduanera están atentas a recomendaciones, instrucciones que dan las autoridades de transporte en materia de vialidad para saber si el despacho progresivo de la medida para que no haya un fuerte transitar, un volumen alto de carros y que eso incida, implique un retraso, una demora, una cola, etcétera, y minimizar los riesgos que puedan haber ante una lluvia. Entonces, las autoridades están respondiendo, hay que reconocerlo, ha habido una reacción inmediata y en ese aspecto pues hay una planificación. En el caso de las operaciones por el puerto terrestre del Táchira, las autoridades aduaneras van informando a las zonas de almacenaje aduanero, ¿sí?, momentos para que vayan despachándose las mercancías con cierto volumen de carga para que no colapsen los tramos de la vía donde hay alguna afectación y están siendo atendidos. O sea, ese es el proceso que se está dando y cuando el tramo que ya está recuperado, pues no hay ninguna limitación de despacho. Ayer las lluvias fueron fuertes, ¿sí? Vimos videos donde el río Táchira, que une las dos fronteras,
el interior de la región, pues fueron fuertes las crecidas, entonces eso hizo que las autoridades de protección civil, de transporte, etcétera, informaran sobre la manera precavida que se iba a desarrollar el transitar de la carga el día de hoy, y en ese proceso se está llevando a cabo. Vladimir, en medio de tu experiencia en este tipo de casos digamos, teniendo la experiencia y valga la redundancia de trabajar en estas situaciones, ¿crees que esto va a mejorar en las próximas horas, en los próximos días? ¿O crees que la situación climática, bueno, que es inevitable, y la situación país hacen que esto se complique cada vez más? No, efectivamente, el intercambio comercial desde el 2022 que se dio la apertura, se ha desarrollado en buen desenvolvimiento. Hemos tenido igual momentos y tiempos de lluvias, ¿sí? Pero es un tema que ha sido importante el que por parte de las autoridades venezolanas hicieron un trabajo de revisión de todas las vías que hacen la conectividad con la frontera, y que ya están haciendo todo unas gestiones en procura de la recuperación. Entonces, para nosotros ha sido, y para el sector de carga y para el intercambio comercial, ha sido muy importante esa intervención. Como tú lo dices, el tema climático pues escapa de todos, sencillamente estamos pendientes. Aquí lo significativo es que durante la movilidad no hayan riesgos que correr, que es el tema de la preocupación con respecto a la carga que pueda haber, pero hay una coordinación de las empresas de transporte de carga, de los operadores de transporte de carga, hay un cruce de información entre ellos de cómo está transitando en una ruta, cómo está transitando en la otra ruta, y eso les permite estar actualizados de cualquier información. Ahorita en este momento el sector transporte ha ido ingresando las gandolas. Tuvimos el lunes feriado en Colombia, tuvimos el martes feriado en Venezuela, y hoy ha estado ingresando las importaciones, las mercancías que vienen de importación procedentes de Colombia, están ingresando a las almacenadoras para desarrollar su proceso aduanero, y progresivamente van saliendo de las almacenadoras en la medida que la autoridad aduanera vaya autorizando en conforme a la coordinación que hay con las autoridades en materia de la vialidad. Sí, antes de despedirte, Vladimir, y no sin antes agradecer el tiempo acá para estar actualizando lo que pasa allí con el transporte, cómo se está moviendo ese sector económico, nos comentabas que hay una reacción muy importante por parte de las autoridades venezolanas. ¿Algún punto que ustedes consideren que están ahí en la zona que deba priorizarse a la hora de la atención como tal de toda esta gran emergencia? Porque como lo vemos, la cifra de afectados desde diferentes sectores está creciendo, pero ustedes que están en la zona, que están en constante contacto con los conductores, por ejemplo, con los transportadores, ¿qué recomiendan a las autoridades tener como prioridad precisamente para atender esta situación que se está presentando allí? Sí, la frontera tiene dos vías principales, que son las que generan la conexión hacia la región andina y occidente, hacia la región de los llanos y hacia el centro del país. ¿Sí? Y en todo el trabajo que desde la Cámara de Transporte de Carga del Táchira, los operadores de transporte, la atención que hemos tenido por parte de las autoridades nacionales y regionales y locales en función de tener articulación, pues está entendido, y todo está enfocado a que estas rutas, que son las principales rutas de conexión de la frontera hacia el interior de Venezuela, ¿sí? Están siendo atendidas, están haciendo los trabajos de recuperación, y están regulando muy bien lo que es el tráfico de vehículos, para que en la medida bajando, en esa medida circulando los vehículos, se va generando soluciones. Entonces lo importante para nosotros que en toda esta articulación que se está sosteniendo con las distintas autoridades, ¿sí? Es que se está generando la solución, se está maquinaria, el trabajo operativo para que lo más importante pueda simultáneamente, a medida que
los expertos meteorológicos dicen que las lluvias van a estar hasta agosto. Entonces, en esa medida, pues tomarse todas las medidas correspondientes en procura de que se solvente y estar vigilante de todo el sistema vial y el servicio de transporte de carga. Vladimir, muchas gracias, que mejore la situación y que tengan, digamos, un mejor desempeño en el trabajo. Ojalá que todo esto pueda resolverse en las próximas horas. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, bendecidos. Ahí estaba con nosotros Vladimir Tovar, representante de transporte de carga del estado Táchira, uno de los estados que está combatiendo con esta situación y que evidentemente es puerta importantísima para el comercio entre Colombia y Venezuela, el estado fronterizo con Cúcuta en el estado Táchira, y ahí es donde se presenta, digamos, una parte importante. Lo que genera un poco de tranquilidad, Santi y Valentina, era lo que contaba Vladimir sobre el final, la reanudación, más allá de que el lunes fue feriado en Colombia, de que el martes fue feriado en Venezuela, de que poco a poco se va reanudando el proceso, más allá de la condición climática, pero que evidentemente el flujo de movimiento vehicular continúa y eso hace que en principio se pueda ir paliando la situación, sabiendo más allá de que el clima no pueda, digamos, controlarse. Entonces, en principio llama a la calma, pero sabemos la dificultad que esto representa en este momento y sobre todo en una zona como la del estado Táchira. No, y además tan importante, Octavio, que es el tema del intercambio comercial allí en la frontera, ¿no? Que logren circular, que no solamente el tema que cruce el puente, sino que esa mercancía, que toda esa mercancía, ese intercambio llegue a donde tiene que llegar, más allá de San Antonio del Táchira o de allí de la parte de la aduana, ¿no? Y es justamente lo que nos explicaba, que poco a poco han ido desahogando un poco, porque ciertamente la semana pasada, que fue cuando vimos la noticia, hablaban de centenares de camiones retenidos en un momento. Ya él nos explicaba que eso ya ha ido, se ha ido desahogando en el paso por carretera, y que poco a poco pues han ido ya tratando de la normalidad, en medio obviamente, sin olvidar el tema de las lluvias y cómo sigue afectando todo el tema de los Andes venezolanos. Sí, además lo que él explicaba también, tener que esperar que sea el clima el que haya de una tregua precisamente para tratar de evacuar la carga que está represada, los conductores que permanecen allí. Finalmente, si los conductores o los vehículos se están quedando atrapados en esa zona, pues no podrán recoger la mercancía que está pendiente en el centro del país. Esperemos sobre todo que esta situación pues comience a mejorar, al menos para los transportadores, pero también para las cientos de familias que se están viendo afectadas por las inundaciones y por las diferentes afectaciones en las poblaciones que ya hemos venido mencionando a lo largo del programa. Vamos a estar atentos en el final de esta semana, Santi y Valentina, a todo lo que sigue sucediendo en el país, sobre todo en este tema, estar atentos y fiscalizando esta situación climática que tiene complicada varias regiones del país, pero también estaremos atentos a todo lo que va a ir sucediendo a lo largo de la semana, de lo que queda de esta semana con respecto a la situación interna, a los presos políticos y a todo lo que está pasando en el país. Una semana no sencilla para Venezuela, más allá de las discusiones internas y de lo que sigue generando el tema político y el tema económico también en cuanto a los movimientos que se realizan fuera del país. Hay que estar pendientes entonces del clima y de lo que esto pueda afectar el rendimiento económico de la nación, que es